ese carácter de Daniel se refleja en esta porción de Primera de Pedro que habla de cómo podemos nosotros básicamente evangelizar, cómo podemos nosotros presentar razones de nuestra fe a las personas que están sedientas, que necesitan efectivamente escuchar. Entonces, estábamos viendo que efectivamente es una cuestión de carácter, ¿no? Y quisiera remarcar que el versículo principal de Daniel, que es Daniel 1:8, nos habla del carácter de Daniel como profeta, como hombre de Dios, como hijo del Altísimo, y empieza con esta parte, esa propuesta en su corazón de santificarse. Es necesaria, necesitamos en toda área de nuestras vidas, creo que una cuestión muy importante, ya sea en el trabajo, en el estudio, es identificarnos realmente como creyentes. Eso nos ahorra muchos problemas a futuro porque las personas ya saben, si uno dice yo soy cristiano, entonces saben que uno no puede participar en muchas cosas que ellos proponen. Y ciertamente el identificarse, que fue algo que hizo Daniel desde el principio, que puso su rayita en la parte de no comer los sacrificados, los ídolos, fue muy importante que nosotros como creyentes tenemos que desarrollar esa parte de ser muy firmes en las convicciones que tienen que ver con principios. No, nuestros principios no están en negociación. Entonces, que podamos santificar al Señor en nuestros corazones. En segundo lugar, debemos estar preparados y esto incluye estudios tanto en la parte que llamamos secular en la iglesia, que es estudios universitarios. Estoy convencido que el Señor nos está llamando a la iglesia a que ocupemos lugar de ser luz y necesitamos prepararnos para poder estar en esos lugares. Entonces, aquí hablamos de estar siempre preparado en la parte bíblica, teológica, y decíamos esa vez que efectivamente tenemos que prepararnos en ambos aspectos, en la parte teológica, tener unos muy buenos fundamentos, tanto bíblicos como espirituales, pero al mismo tiempo prepararnos a nivel intelectual, porque para poder representar al Señor bien, pues tenemos que dar testimonio también con nuestra vida en la parte profesional, en la que Dios nos esté llamando a servirle. Y esta parte de carácter, la mansedumbre y reverencia, aquí recuerdo la invitación del Señor Jesucristo que aprendamos de Él y ser mansos y humildes de corazón para hallar reposo para nuestra alma. Entonces, es algo que se puede aprender, el carácter se puede desarrollar, uno nace con muchas inclinaciones, todas ellas podríamos decir pecaminosas, pero efectivamente el Señor es el alfarero y Él puede formarnos con este barro, puede hacer vasijas de honra y esa parte del carácter es fundamental. El Señor está más interesado en nuestro carácter que en nuestros dones, talentos, profesiones, etcétera. Si el carácter está bien, la persona va a actuar bien en las múltiples esferas de su vida, pero si el carácter no ha sido formado o no se ha dejado formar por Dios, pues cuando llegue a otros espacios, pues va a quebrarse esa persona. Y ante todo aquel que nos demande razón, esto es muy importante pedirle al Señor que en esta área del evangelismo, de la defensa de la fe, pues también pedirle al Señor que nos dé palabras de vida eterna, palabras de sabiduría, a todo aquel que nos demande razón. O sea, nosotros como creyentes estamos llamados a dar razón de nuestra fe. Es decir, nuestra fe se basa en hechos históricos, se basa en verdades reales, no son unas simples leyendas, y podemos dar razón de la fe a todo aquel que nos pregunte. Estoy leyendo precisamente de los padres de la iglesia. En estos días les recomiendo, hay una película en YouTube que se llama Policarpo. Es uno de los defensores, de los primeros defensores de la fe, martirizado en Roma. En Roma no, eso fue en Asia Menor. Y les recomiendo, está la película en YouTube para que ustedes lo vean. Muy buena la producción, me gustó mucho la parte histórica y sobre todo la parte de la vida de este hombre de Dios y cómo daba razón de su fe aún siendo juzgado para ser llevado. Lo juzgaron y lo condenaron a la estaca, a prenderle fuego en la estaca en el circo romano. Y lo más tremendo fue que el Señor no permitió que el fuego ardiera en él. Entonces los romanos pues, no lo pudieron matar con fuego, lo clavaron con una lanza, pero fue tremendo ver el testimonio a través de esta vida que siempre estaba dando razón de su fe. Entonces aquí tenemos
el siguiente capítulo. Quiero que abran sus Biblias. No pase todo el texto hoy, básicamente porque es muy denso. Hoy no alcanzamos a ver todo el capítulo 2, vamos a ver la mitad del capítulo 2. Y entonces la idea es que pues ustedes me acompañen en sus Biblias para no poner todo el texto. Algunas cosas sí las puse, otras no. Aquí les presento a Nabucodonosor. Nabucodonosor es un personaje muy tremendo de las Escrituras. Los presento en esta caricatura porque pensé en alguien que estuviera con insomnio. Y empieza el capítulo 2 diciendo, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Entonces aquí el asunto es que no sabemos, ya después cuando terminamos el capítulo sabemos qué fue el sueño, pero efectivamente yo quiero retomar el personaje de Nabucodonosor porque en la primera parte del capítulo 2, él va a ser la persona principal de la historia. Pues básicamente Nabucodonosor es el conquistador más grande, fue el primer gobernante de un imperio mundial. Es decir, Babilonia tenía a su cargo todas las naciones en el mundo conocido en ese tiempo. Pues no se incluye América porque no era conocida por los antiguos, pero sí es interesante ver que Nabucodonosor es el tipo del gobernante mundial. Y vamos a ver, esto es muy, muy claro porque todo este capítulo habla del gobierno humano y es la parte que estoy titulando cómo comenzamos hoy el estudio de cómo ve Dios el gobierno humano, cómo ve Dios a futuro, no solamente porque va a haber desde Nabucodonosor hasta nuestros días, se proyecta esta visión que Dios le está dando. En principio, pues Nabucodonosor no era judío, era gentil, ¿no? Era de Babilonia, era caldeo. Entonces una pregunta que uno se hace es por qué Dios le permite a un gentil recibir revelación. Porque este sueño es una revelación de Dios. Algunos eruditos hablan que es el pasaje de la Biblia, este capítulo es muy importante porque muestra todo lo que se llama en las escrituras en el libro de Lucas, el tiempo de los gentiles. Si usted va a Lucas, cuando nosotros estudiamos Mateo 24, hay un pasaje paralelo, es decir, que narra el sermón del Monte de los Olivos en Lucas, y la escritura dice, hay una frase que no está en Mateo que dice que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y efectivamente este capítulo 2 que vamos a empezar a estudiar habla acerca de todo el tiempo de los gentiles hasta la instauración del reino del Señor Jesucristo después de su segunda venida. Entonces, es la profecía de mayor largo alcance y Dios tuvo a bien darle esta visión y esta revelación a Nabucodonosor. ¿Por qué se la dio a él? Porque Nabucodonosor era gentil y vamos a hablar de los tiempos de los gentiles, porque Nabucodonosor es un tipo profético, es decir, una figura muy parecida al anticristo en muchas de sus acciones. Podemos ver en los capítulos, en este mismo capítulo, cómo era un gobernador absoluto, es decir, nadie estaba por encima, ni siquiera la ley. O sea, Nabucodonosor como gobernante estaba por encima de la ley, de cualquier ley, en todo el mundo conocido. Dice la escritura que tenía a su cargo tanto los hombres como los animales, todo del mundo conocido. Primer gobernante mundial de este tipo. Y tipo del anticristo en el sentido de su gobierno férreo, apartado del Dios Todopoderoso. Él es el representante, vamos a ver más adelante, de cómo es el ser humano gobernando al ser humano del tipo del dictador mundial. Entonces es muy interesante estudiarlo. A lo largo del libro de Daniel vamos a ver un cambio en Nabucodonosor. No sabemos si él llegó, algunos piensan que sí, a tener un verdadero encuentro, verdadero, en nuestros términos modernos sería como una verdadera conversión. Pero lo que sí sabemos es que Dios lo trató fuertemente a él para mostrar su gloria. Entonces, esta primera parte del capítulo 2 va a hablar específicamente de quién es Nabucodonosor en su forma de ser, su forma de gobernar y en la forma en que
se relaciona con sus súbditos. Entonces, fíjense que Dios le habla a un gentil, en este caso, pues estamos adelantando un poquito, pero Dios le está hablando a Nabucodonosor a través de sueños. Lo que yo quiero hablar aquí, este es el capítulo 2, es que Dios sigue hablando. Y quiero ser muy claro en el sentido de que Dios no ha terminado su comunicación con nosotros. Lo que sí se ha detenido es la revelación. ¿En qué sentido hablo de la revelación? Digamos, ya no hay más contenido doctrinal que Dios esté revelando. Las escrituras están completas, la Biblia está completa. El libro de Apocalipsis es muy claro que no debemos añadirle a la profecía. Entonces eso lo podemos extender. Ya el canon, lo que se llama el conjunto de libros inspirados, que son nuestra norma de fe, se cerró con Apocalipsis. Y como vamos a ver, no es eso lo que estamos hablando en cómo habla Dios. Dios se sigue comunicando, no para mostrarnos más doctrina, ya la doctrina está completa, pero sí quiero hacer énfasis en que, y cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, cuando abrimos las escrituras, Dios nos está hablando. El problema básicamente es si nosotros estamos escuchando. Recuerdo las palabras de Apocalipsis cuando dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, es tener nuestros oídos espirituales abiertos cada vez que vamos a las escrituras. Y va a ser muy diferente a simplemente leer el pasaje. Ahorita vamos a leer Daniel, pero tenemos que ir un poquito más allá. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, Dios nos está hablando. A través de sus ministros, estoy hablando aquí en general, es muy claro para mí en las escrituras que Dios habla a través de la comunión de los santos. En estos tiempos sería a través de la iglesia. Dios habla a través de la comunión con el pueblo de Dios, y efectivamente cuando estamos buscando la voluntad de Dios en nuestra vida, es muy, muy, muy importante poder contar con buenos consejeros, personas espirituales que puedan darnos palabra de Dios, no simplemente lo que ellos piensan, sino realmente nos puedan dar un buen consejo, una buena palabra de ánimo, de aliento, de guianza. Dios nos llama, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Yo creo que la multitud de consejeros que son sabios, y los mejores consejeros, vamos a verlos, son aquellos que están llenos del Espíritu de Dios. Aquí en esta parte dice cómo habla el Señor, dice: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Es decir, la teología natural, ¿no? Y aquí pregunto, por medio de sueños, hay muchos casos en las escrituras. Caso de José, precisamente, cuando tiene los sueños de que va a gobernar sobre sus hermanos. El caso del faraón, cuando tiene este aviso de parte de Dios de la gran hambruna. Fíjense que faraón también era una persona que no conocía al Señor, y sin embargo Dios le muestra a faraón este sueño, pero no lo entendía, precisamente porque no lo podía entender, porque necesitábamos personas llenas del Espíritu Santo para entender las cosas espirituales. El caso de José, el esposo de María, padre adoptivo de Jesús, en el Nuevo Testamento, es muy hermoso. Cómo José amaba tanto a María que no quiso infamarla, no quiso presentarla para que la mataran, porque pues efectivamente pues se hallaba encinta, y José se había desposado con ella, que era un contrato tan fuerte como el contrato matrimonial, pero no la había conocido, no habían tenido relaciones todavía. Entonces, pues él, con todo el amor que tenía, quería dejarla en secreto, pero el Señor le muestra en una visión, en un sueño, perdón, con un ángel, que no temiera recibir a María, que no era por pecado de María, era al contrario, había sido escogida para ser la madre de nuestro Señor Jesús. Entonces, miren lo tremendo que es y hablo de los sueños, es porque efectivamente yo estoy convencido de que la revelación escrita ya pasó, pero yo estoy también convencido de que Dios sigue comunicándose, no solamente a través de sueños, a través de visiones, a través de su palabra, y que es hermoso tener un Dios que está interviniendo en nuestras vidas, que nos muestra su propósito, nos muestra su voluntad. Y el caso de Nabucodonosor, que es el que vamos a analizar hoy, yo les quiero presentar es un personaje que me ha tocado mucho en estos días de pandemia. He escuchado varias conferencias de él. Se llama Qureshi.
es musulmán, era musulmán, nieto de misioneros musulmanes. Estudió en Oxford y siempre le ganaba a todos los cristianos que se encontraban en el camino porque él era especialista en defender el Islam. En eso se iba convirtiendo él hasta que el Señor empezó a revelársele, primero por la amistad con un creyente muy bien fundamentado, en Oxford precisamente, pero además de eso, por el amor genuino, la amistad genuina de este creyente, pero además de eso, en su testimonio, él lo escribe en este libro que se llama Buscando a Alá y Encontrando a Jesús. Él estaba buscando una relación con Dios y terminó rindiendo su vida a Jesús. La historia corta, para que la vean en sus testimonios, es muy hermoso. Llega a los caminos del Señor y empieza a servirle en el área de la defensa de la fe y cómo empieza a tener unos tremendos encuentros con el Señor, y muchos de ellos fueron a través de sueños. Lo pongo por esa parte del testimonio, la parte triste del testimonio. Recién casado con una niña pequeña, desarrolla cáncer y muere muy joven, murió de 35 años. Todos, creo que yo ya lo supe, o sea, yo no lo conocí, sino ya cuando ya había fallecido, pero las conferencias del hombre tremendas, dicen uno, Señor, te lo llevaste. Pero bueno, nuevamente hoy vamos a hablar de eso. El Señor es soberano. Y él lo entendía también muy bien. Él hizo unas desde el hospital, ya en las últimas, dando gloria al Señor, y eso me impactó muchísimo. Entonces, el Señor sigue hablando, y sobre todo aquellos que no le conocen, es decir, los que no han tenido contacto con las Escrituras, el Señor se muestra a través de sueños. Y eso me parece muy lindo, y sobre todo en el Islam. Él es uno de los casos, pero muchos del Islam han llegado a los caminos del Señor porque Jesús se les ha revelado en sueños. Entonces, nuevamente, no es que Dios esté revelando nueva doctrina, pero sí el Señor sigue hablándonos personalmente. Bueno, ¿a quién consultó Nabucodonosor? Ya sabemos que Nabucodonosor estaba insomne, y entonces dice el versículo 2, dice, hizo llamar al rey a magos. La palabra para magos es más parecida a un escriba, es decir, es un erudito que escribe, ¿no? Para que no pensemos que es alguien que, ya los astrólogos, pues ese sí los conocemos. Para los que nos gusta la parte astronómica, pues en la parte astronómica los caldeos eran muy buenos, pero pues básicamente su conexión era mística, ¿no? Como lo que es la parte del zodíaco, etcétera. Entonces, efectivamente, al principio la astronomía y la astrología eran lo mismo. Ya se fueron decantando, pero eso es en tiempos modernos, ¿no? Que se fueron separando, gracias a Dios se separaron. Pero efectivamente tenía personas que consultaban las estrellas. Y si usted recuerda el relato del Señor Jesús, muchos eruditos hablan de que debían venir de Caldea. Los sabios, los magos que vienen a adorar a Jesús es porque estaban viendo las estrellas. La parte encantadora sí es aquel que invoca a los muertos. Entonces, póngale la firma, son los mediums pagados por Nabucodonosor. Y los caldeos, la palabra caldea, aquí el caldeo es los sabios de su tiempo. Entonces, él llama a todo el staff del instituto, lo tomo del libro del matemático de Lennox, de futurología. Llamó a los más duros de los duros de su reino. Recuerden que la cosmovisión babilónica es una cosmovisión donde los dioses básicamente son fuerzas de la naturaleza. Entonces es como si en esta época llamara a todos los científicos de su tiempo, a los sabios, como la bendita reunión de sabios que hubo hace unos años, algo así, a los expertos de su tiempo. Pero fíjense que estos expertos en el tiempo de Nabucodonosor tenían una mezcla entre el espiritismo, es decir, había un sincretismo entre el conocimiento que se puede adquirir a través de la experiencia, podríamos hablar de conocimiento científico, y la mezcla con la parte idolátrica que estaba muy impregnada en Babilonia. Entonces siempre hay esa mezcla. Y pues si usted vea en este tiempo, pues básicamente no es que sea tan diferente. Usted va a ver
en disciplinas tan fuertes como la medicina, de un corte científico tan interesante, ya se están ofreciendo pues maestrías en la parte de, yo le llamo la parte brujo-holística. ¿En qué sentido? En que son las medicinas alternativas que no tienen un sustento científico, sino básicamente es comportamientos o doctrinas precisamente del Oriente, específicamente el hinduismo, que traen y les da ropaje científico para atender dolencias. Entonces las personas se hace acupuntura, se hace sanación reiki, se hace muchas cosas de esas donde se invocan dioses hindúes, por ejemplo. La meditación trascendental se vende como ejercicio, el yoga se vende como ejercicio, pero son prácticas ocultistas que se disfrazan de ciencia. Entonces le dicen, no le dicen que vamos a meditar, sino que vamos a aplanar, vamos a poner en calma nuestras ondas alfa, pero es buscarle un lenguaje científico a lo que es básicamente ocultismo. Esos eran los expertos. Y les presento lo que piensa el señor de los expertos. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que nosotros tenemos a quien consultar. Nosotros podemos, en este tiempo de tanta incertidumbre, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de gracia y podemos ir y hablar con nuestro Señor de todas nuestras cuitas y podemos preguntar. El Señor no se ofende con nuestras preguntas. Creo que Él las conoce antes de que las formulemos, no se preocupe. Pregunte tranquilamente. El Señor soporta un buen cuestionario, con respeto, ¿no? Yo no estoy diciendo que le reclamemos al Señor, pero con mucho respeto en este tiempo de angustia, en este tiempo de prueba, podemos ir a donde nuestro Señor, a la ley, hablamos a la palabra del Señor, podemos ir y encontrar refrigerio y podemos recibir guianza para nuestras decisiones. Es decir, no tenemos que seguir la vida como ciegos, dando palazos a ver en qué trabajo me presento o qué hago en este momento de pandemia. No, tenemos las escrituras, tenemos internamente al Espíritu Santo, que vamos a ver que hace la diferencia aquí total. Y entonces podemos tener comunión con Dios y podemos escuchar la voz de Dios. Lo que pasa es que nos toca poner atención, poner cuidado. ¿Qué pasó con los sabios? Dice la escritura que el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Desde este versículo hasta el capítulo 7, Daniel es escrito en arameo. Me llama mucho la atención porque es uno de los sellos de autenticidad. Daniel tuvo que aprender los 3 años que estuvo, recordemos, en estudios la semana pasada, hace 15 días, perdón, me acordaba de 3 años, pero no estaba seguro, no fueron 3 años, el capítulo 1 es muy claro, 3 años y fíjense que estamos en el segundo año de Nabucodonosor, ¿no? Este segundo año se cuenta, el primer año de Nabucodonosor no se cuenta, o sea, estamos en los mismos 3 primeros años, o sea, acaban de terminar sus estudios los chicos. Lo que pasa es que el primer año de Nabucodonosor, en las cuentas caldeas, se cuenta como el año de la ascensión, entonces no es de la cuenta del reinado. Él empieza a reinar desde el segundo año, entonces estamos efectivamente a los 3 años, es decir, los chicos están recién graduados. Daniel, Ananías, Misael y Azarías acaban de sacar su título, tomaron el caldo, pusieron la foto, ya colgaron el título y ya están empezando a trabajar bajo el gobierno en el gobierno de Babilonia. Y dice Nabucodonosor, hace algo muy interesante. Dice, denos el sueño. Ellos estaban acostumbrados en su cosmovisión. Se supone que ellos eran los que tenían contacto con los dioses, ¿no? Recordemos que eran dioses falsos. Realmente ellos no tenían contacto con dioses verdaderos. A lo sumo, como dicen mediums, pues con demonios. Pero nuevamente, esta es una cuestión muy interesante. Aquí dice, respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Creo que hay varias posiciones ahí. Hay personas que dicen, no, realmente lo que pasaba es que Nabucodonosor desconfiaba de sus sabios. O sea, que él mismo desconfiaba de su sistema ritual. Algo muy interesante. Puede ser. La otra opción es que efectivamente haya tenido un sueño terrible, pues como efectivamente lo tuvo,
pero cuando se despertó no lo recordaba. Entonces, él se plantea la pregunta en el buen sentido de decirle, oiga, miren, es que no me acuerdo del sueño, y si ustedes están tan bien conectados con las altas esferas de Babilonia, con las estrellas, están bien conectados con los dioses, con Marduk, con todos los dioses sabios y por haber, Bel, famosísimo Baal, Astarte, etcétera, pues díganme. Entonces los puso a prueba. O sea, es impresionante ver aquí, Nabucodonosor es un rey despótico, pero no es un rey tonto. Entonces, él sabía que el sueño era importante. Y esto me parece muy, muy claro a mí, como le pasaba a Faraón en el pasado con José. Él entendía que el sueño significaba algo, que no era simplemente una indigestión, no era simplemente, no, él sabía que tenía que entender ese sueño, que su vida estaba envuelta en ese asunto, aunque no entendía por qué, y quería saber una verdadera interpretación. Entonces, hay dos posibles interpretaciones, en ambas, él está probando también a sus sabios. Ellos una segunda vez le dicen, mire, rey, por favor, cuéntenos el sueño y con mucho gusto le damos la interpretación. Pues dar una opinión sobre un sueño cualquiera la puede dar, pero dar la correcta interpretación de un sueño, o sea, dar el significado, nadie lo podía hacer. Y efectivamente ellos llegan a esa conclusión. Dice más adelante, si me mostraseis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. No hay ningún problema. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Yo tiendo a pensar que efectivamente él no se acordaba. Entonces, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Realmente Nabucodonosor está poniendo a prueba su sistema religioso. Aún siendo un pagano, porque lo era, este sueño movió a este rey. O sea, es impresionante ver, y vuelvo otra vez a este tema de los sueños, no porque quiera, no es para buscar sueños ni esas cosas, mis hermanos, pero sí me llama la atención que la mayor parte de los que no conocen al Señor pueden recibir toques de Dios en este sentido como Nabucodonosor a través de sueños. Me impacta mucho, como les digo, la parte del Islam, en esas naciones tan cerradas al Evangelio, cómo el Señor rompe las barreras políticas y cómo a través de su espíritu empieza a revelarse en sueños. Entonces, estoy convencido de que Nabucodonosor, este sueño le tocó tan profundamente que puso a prueba su sistema religioso, que puso a prueba su sistema científico, porque ahí tanto la ciencia como la religión estaban unidas. Y pues básicamente muestra que él ya se había dado cuenta como que los sabios simplemente le estaban echando un carretazo. Finalmente, porque ellos dicen algo que es muy cierto. En medio de que no le podían hacer, dice, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Siendo muy, muy, muy justo con los sabios, esta fue una respuesta muy sabia. Realmente, la revelación de Dios solamente la puede dar Dios. Y efectivamente, eso es confirmado en el Nuevo Testamento en Corintios, recordando, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Ellos no tenían relación con el Dios verdadero y no tenían al Espíritu de Dios morando en ellos, por lo tanto eran incapaces, y tienen toda la razón. Nosotros, los seres humanos, somos incapaces de conocer a Dios a menos de que Dios se nos revele primeramente a nosotros. Esas escrituras son muy claras en el sentido en que Dios es el que toma la iniciativa siempre que va buscando a alguien,
y Dios empieza a trabajar en el corazón de esa persona y empieza a revelarse a esa persona, ya sea por testimonio de vecinos, ya sea a través de un programa de radio, un programa de televisión, o en este caso aquí, como les digo, en este tiempo, en los musulmanes, a través de sueños. Efectivamente, Dios toma la iniciativa porque el ser humano, a través de su mente carnal o a través de sus esfuerzos religiosos, no puede comprender las cosas de Dios. Para él son locura. Entonces no nos sorprendamos si las personas a nuestro alrededor que no conocen al Señor vean al Evangelio y vean lo que nosotros vivimos como una locura. Es que no la pueden comprender porque son cosas que se deben discernir espiritualmente. Y este sueño, que era de Dios, vamos a verlo más adelante, necesitaba ser interpretado a través de una persona que tuviera una verdadera comunión con Dios. Entonces ellos dijeron la verdad. Realmente ningún hombre sobre la tierra puede dar revelación. Solamente el Señor podía dar la interpretación. Y le plació hacer esto, permitir todo este problema para que Nabucodonosor empezara un proceso de conocer al Dios verdadero. Entonces en Daniel 2:12 dice: por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Bueno, la pregunta es, ¿por qué a todos? Porque no solo mandó matar a los que estaban enfrente de él. Nuevamente, aquí vemos este aspecto satánico, digamos, lo digo en esas palabras porque efectivamente aquí vemos cómo este era un rey, el primer gran gobernante mundial, y cómo aquí se torna en una visión muy parecida a lo que va a ser el anticristo en los últimos días. Miren cómo es el carácter. Efectivamente, Nabucodonosor tenía una fama muy bien ganada. Si ustedes recuerdan la historia, por ejemplo, de Israel, uno de los reyes, él fue en 597 y obtuvo el control de Israel y dejó a uno de los hijos de Josías como rey de Israel porque sabía que lo podía dejar como un pelele y que le iba a poder manejar Israel. Entonces lo dejó gobernar a uno de los hijos de Josías. Pero efectivamente, este hijo de Josías se quiso rebelar nuevamente contra Nabucodonosor. Entonces es cuando él vuelve, y ahí estamos hablando de 586, y ahí sí Nabucodonosor destruye la ciudad y el templo. Este Nabucodonosor era tan cruel que cogió al rey que lo había traicionado, lo alcanzó porque él se salió no recuerdo si era Joacim precisamente el que está hablando aquí, y entonces efectivamente salió huyendo por una puerta secreta de los jardines del palacio en Jerusalén, salió huyendo. Nabucodonosor le da alcance, los siervos de Nabucodonosor, y entonces él dicta sentencia. Entonces trajo a todos los hijos del rey, trajo a todos los nobles del rey y los degolló en presencia del rey Joacim, sí es Joacim. Y efectivamente, después de que Joacim ve cómo degüellan a sus hijos y a sus nobles, el mismo Nabucodonosor con una espada hirviendo al rojo le saca los ojos. Era la clase de persona que era Nabucodonosor. Era una persona muy, muy tremenda, muy cruel. Gozaba con destruir a sus oponentes de una manera terrible. Entonces se levanta la ira del rey. Algunos han analizado a Nabucodonosor como si fuera un psicótico, porque mandó matar a todo el mundo. Y efectivamente en eso se parece mucho al anticristo. El anticristo no va a tener compasión de nadie. Y así era el rey. Este rey no tenía ya enemigos, o sea, ya estaba en su tercer año de reinado, ya estaba controlando el mundo conocido. En ese momento no tenía a nadie a quien temer. Pero efectivamente el sueño tocó su vida. Entonces, aún personas como Nabucodonosor pueden ser tocadas por el Espíritu de Dios. En el versículo 14 al 16 dice: bueno, se publicó el edicto de los sabios y entonces iban a ser muertos. Y aquí vemos una operación del enemigo a través de Nabucodonosor. Efectivamente, lo que podemos ver aquí es que detrás de él estaba operando el enemigo, Satanás, queriendo destruir a Daniel y sus amigos. Es decir, queriendo destruir al último de los bastiones del Señor. Aún en Babilonia, Satanás sabía que Daniel iba a hacer mucho daño.
Entonces, esta orden tan dura, tan tremenda, que lo incluía a él, a sus amigos, era también una estrategia del enemigo para borrar a Daniel del mapa. Versículo 14 dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Entonces fíjense que Arioc no llegaba a conversar, ¿no? Arioc llegaba con la espada desenvainada, ya iba a cumplir la sentencia, digámoslo así. Y vemos aquí nuevamente esa gracia de Dios en Daniel. Vivo aterrado con Daniel, cómo el Señor lo dota con su Espíritu Santo de gracia, y cómo este hombre que viene a matarlo, él lo recibe con una calma y le dice que habló sabe y prudentemente. Volvemos otra vez el tema de que hemos estado trabajando los domingos de sabiduría de lo alto, cómo necesitamos la sabiduría. Fíjense que en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo, se habla de Daniel con respecto a que fue el hombre más sabio, aún por encima de Salomón. Esto me llamó la atención poderosamente. Usted lo puede ver en Ezequiel. Cómo Dios lo pone por encima de Salomón. Y efectivamente Salomón, si usted recuerda, se desvió de los caminos del Señor en su ancianidad, cuando por tantas mujeres que tuvo, sus mujeres lo inclinaron a la idolatría. En cambio de Daniel no vemos eso. Vemos a un Daniel que desde jovencito desde los 14, 13, 15 años, por ahí, hasta los 90 más o menos, es lo que se hacen las cuentas. Un hombre fiel al Señor y un hombre lleno de sabiduría. Necesitamos esta sabiduría en este tiempo. Habló y dijo Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Volvemos otra vez a este aspecto de Daniel, cómo había gracia en su vida para poder dirigirse hacia las autoridades con respeto. Se dirigió con respeto a Arioc, que lo iba a matar, pero Arioc le contó todo y pudo, muy seguramente a través, el mismo Arioc fue y lo llevó y le dijo: mira, hay unos de estos judíos, pongámosle cuidado. Y entonces Daniel se presenta ante Nabucodonosor y le pide tiempo. Fíjense que a Daniel sí le da tiempo Nabucodonosor. En cambio, a los otros sabios no les dio tiempo. Volvemos otra vez a esa parte de la gracia. Necesitamos espíritu de gracia y de oración. Necesitamos comunión íntima con el Espíritu Santo. Porque no es con palabras de humana sabiduría que vamos a evangelizar o vamos a dialogar acerca de la fe. No es así, es con la presencia de Dios en nuestras vidas. Que Él da las palabras, sí, pero es mucho más que palabras. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser instrumentos demostrando el poder de Dios aún en nuestra época. Porque Dios sigue hablando y Dios sigue aún contestando, Dios sigue manifestándose. Necesitamos ser llenos de poder, de amor, de dominio propio, llenos de sabiduría, de gracia, de inteligencia. Y entonces Nabucodonosor le da tiempo. ¿Qué hace Daniel? Daniel, recuerden que tenía un don muy particular que era el de interpretar sueños realmente, pero sin el sueño. Entonces hacen una pequeña vigilia. Daniel 2:17 dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? Pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Miren, me llama mucho la atención. Dice que él entró apelando a la misericordia del Señor. Y usted va a encontrar en el libro de Daniel oraciones muy tremendas donde esto se repite. Es muy, muy importante que cuando nosotros nos presentamos ante el Señor, no nos presentemos confiados en nuestras injusticias o en nuestras pocas justicias, si lo podemos llamar así. Siempre es el mismo camino. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento podemos entrar confiadamente al trono de gracia, no por nosotros mismos, sino por Jesús nuestro Señor, que ha hallado gracia para el oportuno socorro. Es la fuente de nuestra gracia, es la fuente de la misericordia. No nos acercamos porque seamos justos, ¿no? O seamos mejores que las personas que no conocen al Señor. Somos iguales o peores. Lo que hace la diferencia es que nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y Él nos ha justificado, nos ha declarado justos. Pero
Daniel entendía que él no merecía. Él no tenía como en sus fuerzas, aunque él no tenía pecados registrados, él era pecador como cada uno de nosotros es pecador, y entendía que se podía acercar a Jesús a través de la misericordia. Dice aquí, misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Es muy tremendo ver, nuevamente, cómo en medio de esta crisis el Señor hace diferencia entre sus hijos y los que no le conocen. Pero a través de sus hijos, Dios aún muestra misericordia con los que no le conocen. Porque aquí Daniel está orando, efectivamente, Señor, nos vamos a morir y ni siquiera hemos estrenado el diploma y ya vamos a morir. Y Daniel entendía que había un propósito con ellos allá en Babilonia. Pero al salvar a Daniel vamos a ver que Dios también iba a salvar a estos agoreros, sortílegos, magos, a estos ocultistas. Dios los iba a salvar también, porque Dios es amplio en misericordia. Después vamos a ver que estos magos les van a devolver el favor a Daniel y a sus amigos. Muy bien, aquí dice la escritura, entonces, siempre que usted encuentre en las escrituras un entonces, agárrese fuerte de su silla, porque dice, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Entonces, aquí hay una forma muy interesante. Dios habla a través de muchas formas. Dios es multiforme en su gracia. En las escrituras habla que los profetas a través de sueños y visiones. ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? Pues en el sueño estoy dormido y en la visión estoy despierto. Fíjense que Nabucodonosor recibió la revelación dormido, pero Daniel lo recibió en oración a través de una visión. No soy experto en visiones y esas cosas, no, he tenido muy pocos sueños que realmente recuerdo que han sido significativos en mi vida, pero es muy tremendo eso de que el Señor, dice la Escritura, que en aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños. Es decir, en el derramamiento del Espíritu Santo, con todo el cuidado del caso, nuevamente una correcta relación con el Señor, pero no nos asombremos tanto porque el Señor sigue obrando de una manera sobrenatural y sigue mostrándose a nuestras vidas y sigue guiando nuestros caminos. Como digo, la palabra es la forma más segura, efectivamente. Si usted come hoy algo muy pesado, una hamburguesa doble carne con queso y su correspondiente Coca-Cola y papas fritas, pues se puede indigestar. Entonces no piense que todo sueño es ahora revelación de Dios, pero estoy convencido de que Dios sigue trabajando en nuestras vidas porque Él quiere que nos unamos a Él en lo que Él está haciendo en el mundo y Él quiere llevarnos a un verdadero compañerismo con nosotros. Entonces, para eso necesita comunión. Y entonces el secreto fue revelado, por lo cual, ¿qué hizo Daniel? Se montó en su caballo inmediatamente, o el burro, o lo que hubiera en ese momento, y llegó al palacio porque ya tenía la respuesta. No. Aquí Daniel nos da una lección. Yo lo hubiera hecho inmediatamente porque mi vida estaba en riesgo, además del trabajo como del observatorio astronómico de Caldea en la ciudad de Babilonia, pues estaba ahí penando mi trabajo y mi vida porque ya estaba, no se va. Él da alabanza de oración. Miren que aquí va a ser una oración muy hermosa de acción de gracias. Dice, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. Y empieza muy parecido al Padre Nuestro. ¿Recuerdan? Padre Nuestro que estás en el cielo, como dice, santificado sea tu nombre. Miren lo importante que es ver cómo se entra correctamente, según el protocolo divino, a la presencia de Dios en adoración. ¿Cómo se puede uno entrar? ¿Cómo? A través del nombre, que es sobre todo nombre, por ejemplo. Eso es algo muy interesante. Santificando al Señor. Dice, bendito sea el Dios del cielo, el nombre del Dios de los siglos en siglos. ¿Por qué? Y empieza a mirar que suyos son el poder y la sabiduría. Estamos hablando de dos características, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios. La omnipotencia es que Dios tiene el poder para hacer todo lo que Él se proponga en su voluntad. Hay personas que dicen que Dios, ¿por qué no impide que la gente aguante hambre?
nuevamente porque eso es una historia aparte, pero básicamente es porque Dios delegó al hombre la responsabilidad de la administración de la tierra. Pero realmente Dios es todopoderoso, Él puede hacer todo lo que se proponga, no así nosotros. Y además de eso, Él es omnisciente, Él conoce, por ejemplo, la situación hoy que nos estaba comentando eh, Diego con respecto a sus estudios. Él sabe para qué es bueno Diego, Él sabe para qué es bueno cada uno de nosotros. ¿Por qué no vamos a Dios en oración y le pedimos, Señor, muéstrame tu voluntad perfecta para mi vida? Necesitamos hacer esto y fíjense que él sabe para qué nos ha diseñado. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Muda los tiempos y las edades es que el Señor es el Señor de la historia. Quita reyes y pone reyes, eso quiere decir que Dios es soberano del universo. Dios tiene la última palabra en todos los aspectos del universo. Y es profundamente sabio y da ciencia a los entendidos. Yo creo que en ese sentido nosotros los creyentes tenemos a nuestra disposición los recursos de sabiduría y de ciencia de parte de Dios para que podamos desarrollar unas vidas fructíferas en Cristo Jesús, tanto a nivel de la iglesia como también en la parte afuera de la iglesia, a nivel secular. El 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. La respuesta de Dios es tremenda. El Señor da la revelación. Aquí está, esta es una figura desde Nabucodonosor y aquí está Daniel todavía jovencito, ustedes lo pueden ver de rojo ahí. Y atrás en el plano están los sabios de Babilonia. ¿Cuál es el tema del libro de Daniel? Hablamos del versículo clave. El versículo clave es Daniel 1:8. Póngale la firma, ese es el versículo clave de todo el libro. Pero el tema de Daniel es lo que acabamos de leer. Y aquí lo pongo en mayúscula lo mejor que puedo. Dios es soberano. Usted lo puede decir de otras formas, lo cantamos. Dios es rey de reyes. Dios es el que, aquí por ejemplo, usted recordará estas palabras, Dios es el que pone y quita reyes. Y Dios es el todopoderoso. O sea, el libro de Daniel nos habla de que Dios está en control de la historia humana tan tremendamente que en este solo sueño le va a mostrar 4 grandes imperios que lo vamos a ver ya la próxima semana. Vamos a ver los 4 grandes imperios mundiales. Daniel alcanza a vivir básicamente en 2 de esos imperios. Le alcanzó la vida a Daniel para ver 2 imperios, pero el imperio que le siguió, que fue el griego, y vamos a verlo, el imperio romano, no alcanzó Daniel. Tan precisa es la profecía bíblica y en especial en el libro de Daniel es tan llena de detalles que son históricamente precisos que los incrédulos no hayan otra forma de exponer a Daniel más o menos en la época de los macabeos, que es 280 antes de Cristo. Entonces lo ponen en esa fecha porque no son capaces de aceptar que efectivamente Dios conoce el futuro. Para él es lo mismo el futuro, o sea, él conoce todas las cosas de antemano, porque Daniel es el libro por excelencia para mostrar que Dios está en control de todo, de que aún el rey Nabucodonosor Dios lo permitió para poder castigar a Israel. ¿Cómo? ¿Por qué lo permitió? Porque Dios iba a mostrar su gloria en Nabucodonosor, el rey más malo y pagano que se pudiera haber encontrado. Dios va a mostrar su gloria en él. Entonces el tema está en estos 3 versículos, 20 al 22 que acabamos de leer. Dios es el que pone y quita reyes. Dios es el que tiene la última palabra. ¿Por qué quiero remarcar esto? En nuestros días está muy de moda el asunto de decláralo en las iglesias de corte cristiano. Entonces está el profetízalo, decláralo. Y hasta y yo sé que es tan fuerte esta corriente no bíblica, no es bíblico. Primero, te declaro sano, pues si usted es Dios, pues declárelo. Pero si no es Dios, no.
Usted puede orar por sanidad, usted puede poner sus manos esperando un milagro de parte del Señor, pero usted no es Dios. El año pasado, con la muerte, vuelvo a Julio Melgar, es una muerte muy dolida. Se oró por este cantante hermoso que cantaba canciones muy hermosas para el Señor, pero pues Dios es soberano y lo llevó. Con todo lo que se oró y se le declaró y se le profetizó y que iba a ver a los nietos, pues yo no digo que no vaya a conocer a los nietos en el futuro, pues sí, en el cielo, Dios mediante, pero estamos llegando a un momento en que necesitamos volver a recordar el ABC con respecto al Dios que nosotros adoramos. Él es rey, nosotros somos sus hijos, con minúscula. Hay un hijo con mayúscula que se llama nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros somos de la familia de Dios, pero no somos diosesitos. Nosotros ni podemos declarar, ni podemos, a menos de que Dios, no quiere decir que Dios no dé palabra profética aún. Yo sé que hay dones de profecía, no es que no existan, pero se ha llegado a un abuso. Hay iglesias totalmente centradas, por ejemplo, en la parte profética, que lo que se vuelve es un campo de adivinación. Y muchas personas han salido heridas de ese tipo de congregaciones, porque se nos ha olvidado que efectivamente Dios sigue hablando, pero al mismo momento Dios es el que está en control y Dios es rey, y Dios es el que ordena y nosotros somos sus siervos. Nosotros no somos diosesitos para estar declarando que no podemos recibir un no como respuesta, que fue la última que sí derramó la copa del vaso. Entonces, este es el tema de todo el libro de Daniel. Y Dios le va a hacer saber a Nabucodonosor quién es Dios. Y va a mostrarle a Daniel quién es Dios, pero de todos nosotros en este estudio nos va a mostrar quién es el Dios que nosotros adoramos. Entonces aquí pongo esta representación de este hombre mirando hacia arriba en el sentido de que los cielos siguen contando que Dios es rey, es el creador del universo, el rey de la creación. La alabanza que ya la leímos, me adelanté, qué pena con usted, estaba emocionado. Aquí les presento una representación del sueño de Nabucodonosor. Y aquí vemos que Daniel no fue corriendo a ganarse su medalla por haber interpretado y haber conocido el sueño, sino que adoró. Entonces, yo me detengo aquí simplemente para decirles que si queremos ser como Daniel, más en este tiempo de tanta incertidumbre, tanta intranquilidad, necesitamos volver a desarrollar nuestras disciplinas espirituales. Oración, adoración, adoración genuina. Fíjense que efectivamente aquí estamos hablando, cuando él habla de quién es Dios, estamos hablando de adoración. A través de la adoración nosotros le exaltamos porque Él es bendito, porque Él es eterno, de siglo en siglo. Él es todopoderoso, Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él es misericordioso, Él es clemente. Él es amor, no simplemente amoroso, Él es amor y Señor de la historia. Él es el que revela lo profundo y lo escondido. Y después miren cómo le da gracias Daniel. O sea, si nosotros queremos ser como Daniel, y si algo quisiera poder decir hoy, necesitamos ser agradecidos con el Señor. Me gustó mucho que hemos estado orando y cómo el Señor nos ha ido contestando en muchas de las peticiones y cómo aquí hemos dado testimonio. Y que podamos compartir que nuestro Dios es un Dios real, que el mismo Dios de Daniel es el Dios de nosotros, no es otro Dios. Y efectivamente nosotros estamos viviendo una época muy parecida a la del rey Nabucodonosor, una época de cada vez más tinieblas, donde está preparando todo el escenario para que un Nabucodonosor peor tome el control mundial. Hasta ahí llega. Entonces quería dar pues ya tiempo para si hay alguna pregunta, alguna aporte, también es el tiempo de que podamos compartir. Ya ahí termina mi presentación hoy. Yo quisiera mencionar algo, César. Claro, y bueno, adelante.
Sí, a mí pues digamos que particularmente me dejó muy, ¿cómo decir? Eh, muy tocada algo que mencionas con respecto a Daniel, y es que además de que él era, o sea, se cargaba una seguridad de que el Señor le iba a responder de una forma impresionante, pero además fue prudente, o sea, no fue chicanero. Digamos, él no fue de una diciendo, denme aquí pues cita con Nabucodonosor que yo le voy a decir, sino él pidió tiempo. O sea, él tenía la certeza de que el Señor le iba, pero no se apresuró a hablar de parte del Señor. O sea, él se tomó el tiempo, mejor dicho, él en ese momento no le había pedido al Señor revelación aún, pero estaba seguro que si él recurría al Señor, el Señor le iba a dar una respuesta, ya sea porque fuera voluntad del Señor revelarle el sueño o porque no, pues digamos, el Señor perfectamente hubiera podido decirle que responderle de forma negativa y permitir que muriera con todos los otros. Y el Señor es soberano para hacer de alguna manera cualquier cosa, pero en su propósito, pues claramente era parte de la misión central para no solo tocar a Nabucodonosor, sino para él mismo glorificarse, o sea, para que el Señor se glorificara. Pero digamos que yo quería resaltar dos cosas. Una, que él era consciente de su relación con el Señor y tenía la certeza de la respuesta, así como cuando uno tiene la certeza de que el papá le va a responder a uno. O sea, era una relación tan constante, tan genuina, tan dinámica, que ni siquiera él entró en una crisis de fe, ¿será que el Señor me responde? O como nos pasa muchas veces a nosotros, que es que siento que el Señor no me habla, o es que siento que el Señor no me dice. Y tú lo acabas de mencionar, o sea, el Señor nos habla de tantas maneras que a veces pienso que no hemos cultivado esa comunión de una forma tan ferviente, que nosotros mismos somos los que nos estamos privando de conocer la respuesta. Y segundo, aún así, él sigue honrando primero a Dios y sigue siendo prudente en saber en qué momento, digamos, darle respuesta al rey, y en qué momento, pues digamos, está preparado, tiene la certeza de que el Señor le ha respondido. Entonces, pues digamos, de todo lo que has mencionado, creo que es una de las cosas que más me ha llegado, y creo que es algo que, como tú dices, nos estamos perdiendo el privilegio de ser personas que tal vez pudiéramos tener muchísimo más impacto en nuestros entornos y en nuestros escenarios de desarrollo, porque tal vez estamos viviendo vidas demasiado básicas en el Señor, demasiado cotidianas, demasiado eh, mecánicas, y nos hemos privado de que de por sí está, el Señor nos dijo que, pues, que vamos a tener un mundo de sufrimientos, una vida de sufrimiento. Pues qué rico que aún en medio de ese sufrimiento podamos vivir eso apasionante, casi de película de ficción, de poder tener una relación como tan real, tan dinámica, tan cotidiana, y que nos genere tanta seguridad, que nos ayude precisamente a no pasar por ese tipo de situaciones de duda a las que a veces creo que nos enfrentamos de forma pues innecesaria. Y otra cosita adicional, solo que quería mencionar, no voy a profundizar en eso, sino que quiero mencionar que me llama la atención que el sueño para el Señor es una cuestión bien importante, tanto desde el punto de vista de descanso, como desde el punto de vista incluso hasta de relación y de comunicación con Él. Y cómo, digamos, como el insomnio a veces trae muchas más cosas detrás de lo que a veces uno se imagina, que es estrés, que no sé qué, pero pienso que ese mix que hace, o esa relación que hace el Señor en muchos pasajes, de que el justo, del que está con Él, puede dormir plácidamente, más el que de pronto no está como en esa certeza de fe o en esa comunión con Él, va a tener problemas de sueño, también es algo que me llama la atención. Solo quería mencionar eso. Vale, vale. Muy tremendo. La verdad, a mí también me ha tocado mucho esa parte de comunión. Y sí, efectivamente, el Señor sigue hablando. ¿Alguien más? César, Arturín, dale. aunque una cosa que me llama la atención
es la importancia de primero de la comunión con el Señor que debemos tener, ¿sí? Y la importancia también bien tremenda de estar preparados para el día que se nos llame razón de nuestra fe, ¿no? Estar preparados tanto intelectual como espiritualmente para presentar una buena defensa, ¿no? Y que no nos coja alguien por ahí y nos vuelva ropa de trabajo con cosas raras y nosotros que tenemos la verdad no los sepamos hacer de una forma adecuada. Entonces la importancia de estar preparados. Y yo creo que este tiempo es muy propicio para eso, ¿no? Para prepararnos espiritualmente y para, ¿cómo sería? Como acercar, como reafirmar esa comunión con el Señor. Sí, es cierto, Turín. Verdaderamente, en lo que vamos a ver a continuación es que efectivamente el Señor preparó a estos chicos, a Daniel y a sus amigos, para este tiempo en particular. Y efectivamente ellos aprovecharon tanto sus estudios de universitarios, digámoslo así, pero también aprovecharon el tiempo para crecer en esa comunión a pesar de que estaban en Babilonia, que eso es, me pongo yo a pensar en un ambiente tan duro, pero efectivamente estaban bien preparados, efectivamente. ¿Alguien más? Catherine. Buenas. Me llama, pues digamos que son muchas cosas que llaman la atención de todo lo que estabas explicando, pero el hecho de que Nabucodonosor estaba rodeado de todas las fuentes de conocimiento habidas y por haber y se buscó, digamos, todos los recursos, es más o menos lo que, bueno, no es más o menos, como tú bien lo decías, es lo que está ocurriendo hoy en día. Hoy se echa mano de todas las fuentes de conocimiento, de todas las fuentes de, de espiritualidad, y hay un revuelto que muchas veces nosotros mismos no sabemos ni distinguir qué es lo que realmente es nuestro en el sentido de que realmente es bíblico y que no. Y entonces es muy llamativo ese hecho porque también nos habla de cómo estos cuatro muchachos se mantuvieron firmes en un contexto tan adverso, ¿no? En un contexto donde muy seguramente había burlas, había contradicciones, muchas veces seguramente a ellos les prohibieron hablar de su Dios, me imagino yo, porque obviamente hablar en contra de Marduk en Babilonia es como complicado, o me imagino que fue como complicado. Y como hoy en día estamos perfilados a lo mismo. Entonces, esto muestra que esta multiplicidad de ciencias y esto del todo vale y esto del todos los caminos conducen a Roma, esto no se gana a punta de discusión filosófica, porque sí es necesario presentar argumentos, obvio, porque los van a preguntar y es necesario presentar una respuesta estructurada y no hablar por hablar, pero yo creo que ese énfasis en que Daniel buscaba al Señor y que la respuesta veniera del Señor, eso nos muestra que también nosotros tenemos que buscar precisamente las respuestas a las preguntas y a los ataques que ya están empezando a arreciar en forma. No vienen tanto del argumento lógico como de la oración, porque el Señor en respuesta a la oración puede echar mano de todos los argumentos lógicos, porque si hay que buscarlos, porque si no, pues de qué va a echar mano el Señor para que contestemos si no tenemos nada en la cabeza. Pero entonces es como de verdad esa importancia de estar también fundamentados y con una comunión estrecha, como ya decían, y me llama muchísimo la atención, sobre todo por temas como la noticia del juez que no quiso casar a la pareja de lesbianas o el tema del profesor que hizo su comentario en clase virtual sobre el transexualismo y cosas como esas que son apenas la punta del iceberg. Son realidades que nos tocan y sobre las cuales deberíamos profundizar, porque muchas veces van a usar los propios argumentos de las escrituras en nuestra contra para que no tengamos nada que decir y nos tengamos que callar. Entonces ahí viene muy de la mano las dos cosas,
buscar la sabiduría, prepararnos, saber en qué estamos creyendo realmente y también pues buscar al Señor que nos dé la sabiduría como se la dio a Daniel para enfrentar toda esa mezcla y no dejarnos contaminar en el proceso, que sea la otra. Sí, mira que mirando el comentarios, estoy escuchando a David Jeremiah sobre su estudio de Daniel y llega a la misma conclusión, es decir, cómo necesitamos más hombres y mujeres, no solo hombres, sino hombres y mujeres que tengan ese equilibrio, es decir, que tengan una muy buena preparación, pero al mismo tiempo una comunión o sea, una espiritualidad ferviente, como llamamos hace unos años, una verdadera espiritualidad con eso, una verdadera comunión, porque efectivamente no es a punta de argumentos, o sea, efectivamente necesitamos crecer experimentalmente y conocer la verdad y conocer las escrituras y conocer cómo responder con reverencia, pero realmente quien da la sabiduría es el Espíritu Santo, de cómo reaccionar, por ejemplo, lo del juez me pareció que es un hombre que está dando, o sea, me pongo en el lugar de él si yo fuera el juez, ¿no? Está poniendo, o sea, yo sé que está arriesgando su carrera y muy seguramente va a ser sancionado, pero me pareció algo tremendo ver que personas se están entendiendo que hay que poner una raya y que hasta aquí llega. Es decir, nuestros principios no son negociables, pase lo que pase. Y él puso su raya y sé que se le ha criticado, por todos lados se le ha criticado. Y también la falta de sabiduría en otras personas, como lo que pasó, dándole fuerzas a que se hagan víctimas de homofobia y cosas de esas que ya vienen más fuertes todavía. Entonces, efectivamente necesitamos más que nunca la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos más que nunca desarrollar comunión íntima, limpieza de nuestra mente. Yo por lo menos sí nos animamos. Yo por lo menos ya no he vuelto a ver televisión precisamente porque ya no, tanto por la parte de estrés, pero también por la parte de tanta cosa, porque necesitamos santificar a Dios en nuestros corazones, de verdad, para que Dios nos pueda llenar con su Santo Espíritu y podamos tener esos recursos de Dios a nuestra disposición, esa gracia de Dios, esa sabiduría de Dios que no es la humana, y que podamos prepararnos porque el asunto viene bien fuerte, sí, va a seguir arreciando, eso es cierto. Solo quería comentar algo que una persona que es católica precisamente me comentó esta semana con respecto al juez, porque esta persona también se sentía completamente indignada y me decía, es que ni siquiera se trata de atacar las creencias, sino se trata de atacar el cristianismo tanto desde el enfoque evangélico como católico, o sea, el target, decía esa persona, el objetivo es Cristo, no es que al musulmán no lo molestan tanto, al judío no lo molestan tanto, no le hacen tanto la guerra, es al creyente cristiano. Y entonces decía él, y me hacía la pregunta, ¿qué pasa si un paciente te pregunta que si tú haces, no sé, cirugía reconstructiva? Pues yo le voy a decir que no, que yo no ofrezco ese servicio. Y entonces dice, ¿qué hace esa persona? Pues no, va y consulta con otra persona. Entonces decía, esa tendencia a que no buscan otra alternativa, no buscan otro juez, sino que se ensañan contra el juez, ¿sí? Lo que le pasó a un pastelero, que creo que eso fue en Miami, o sea, ¿cuántas pastelerías pueden haber en Miami? Pero ellos, la pareja homosexual quería que la torta se le hiciera justo a esa persona que era cristiana y que se negaba a que los muñequitos del ponqué fueran dos hombres o dos mujeres, no recuerdo cómo era la historia. Entonces me llamó mucho la atención eso que me decía esa persona, me decía, aquí se quiere y respetar esa conciencia y quieren ir y respetar a toda costa eso. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Hace unos meses estuve en una discusión de un docente de los Andes que peleaba que debería ser obligatorio para todos los estudiantes de medicina en su paso por la rotación aprender a hacer interrupciones voluntarias del embarazo, que le parecía terrible que eso no estuviera sucediendo y que debería ser parte de las prácticas. Entonces yo decía, ¿cómo me van a mí a obligar, pues digamos, desde mi visión?
porque según él, pues todos los médicos deberían estar preparados para eso y debería ser una competencia. Entonces, fíjate cómo el asunto ni siquiera se vuelve en una cuestión de verdad de derechos, sino se convierte en un ataque directo a esos principios y particularmente a los principios cristianos, más allá de en sí a la creencia religiosa como tal. Sí, efectivamente. Pues eso ya lo veíamos venir desde hace varios años cuando empezamos con lo de las benditas cartillas. Ustedes recordarán que sí existen, todavía existen. Efectivamente estamos en los últimos tiempos y pues cada vez va a haber mayor persecución, porque es una persecución religiosa, pero efectivamente enfocada en los cristianos y en Cristo. O sea, todo lo demás es válido, todo lo que no tenga que ver con el Dios verdadero es válido, así como pasaba en Babilonia. Vamos a ver que eso va a ser bien tremendo y necesitamos tomar decisiones antes de, efectivamente, la parte de objeción de conciencia, nosotros como creyentes tenemos que tomar una decisión antes de que nos llegue el caso. ¿Qué voy a hacer cuando a mí me traten de obligar a hacer algo en contra de los principios de la palabra del Señor? ¿Hasta dónde estoy llegando? Porque efectivamente, pues el juez muy seguramente va a recibir su sanción, lo van a sancionar, le van a montar todo el escarnio y le van a escarbar toda la vida, me imagino. Ya la Procuraduría dijo que ya estaba encima, o sea, lo van a sacar de... Pero pues ese es el precio que nosotros tenemos que ser conscientes de que nos puede pasar. En mi caso, lo que les contaba, ya hay una cuestión de género muy fuerte en la universidad. Este año más, fue a un profesor, ese fue por acoso y ahorita en lo de las clases virtuales fue un profesor de la distrital que dijo eso. No sé quién es, no sé, no conozco el nombre. Pero efectivamente ahorita el asunto es que uno va a ser culpable y tiene que demostrar su inocencia en cuestiones de género. Eso es lo que nos están diciendo los de control interno en la universidad. Que pues de control interno a procuraduría pues es un pasito nomás. Entonces lo que se nos viene va a ser muy fuerte y pues necesitamos, así como hizo Daniel que se apoyó en oración con sus amigos, nos toca de verdad, tanto a nivel personal pero a nivel de iglesia, pues ir definiéndonos porque a nivel de iglesia es la misma historia. Yo he hablado aquí muy directamente. Efectivamente, en la parte menonita ya hay movimientos homosexuales muy fuertes. En la última reunión mundial, donde estuvo el pastor Diego, estuvo Jairo, por ejemplo. Ya hay un movimiento que se llama Menopink, que es el movimiento homosexual para que sean aceptados dentro de la iglesia, y nuevamente eso va hasta pues a que haya ordenación de pastores, igual que en la iglesia anglicana, que tengo referencia muy cercana porque yo conocí al Señor dentro de la iglesia anglicana. Entonces, eso va a traer la división de la iglesia, ya va a haber el sector que va a aceptar todo eso como algo normal, algo no solo normal, sino algo válido y deseable dentro de la iglesia. Y va a haber un sector de la iglesia donde me incluyo yo voy a ser muy de los que, bueno, hasta aquí llega, esa es mi rayita. Sinceramente, pues, no que, como decía, no es que odiemos a las personas por sus pecados, el pecado es pecado, pero no vamos a seguir el jueguito de que efectivamente todo es válido y que todas las formas de vida agradan al Señor, porque la Escritura es muy clara, no es ni siquiera pelea con nosotros, sino que tiene que pelear con Dios mismo, porque efectivamente el Señor condena el homosexualismo de una manera muy concreta y muy certera. Entonces, cosas como esas, lo del aborto efectivamente, el asunto, en vez de ser, ya antes era una opción, ahora tiene que ser obligación, o sea, como si fuera una especie de control de natalidad, lo que ya está ocurriendo, por ejemplo, en China. En China, el control del bebé único, del hijo único, pues implica no solamente castigos en plata, sino pues efectivamente una prohibición, es un régimen férreo que el aborto está a la orden del día. Y muchas otras cosas más. Nuevamente, yo sé que va a llegar el momento en que nos quieren encerrar en las cuatro paredes. Las declaraciones de la pareja de Claudia López, yo las escuché en estos días, que la iglesia es muy bueno para el domingo y para la iglesia.
pero que no se metan con nosotros. O sea, nos quieren sacar de todo tipo de contexto de discusión, así sea una discusión, no en mal sentido, sino una discusión sobre temas, nos quieren relegar a las cuatro paredes de la iglesia. Ya no podríamos entonces poder opinar sobre ciencia, sobre no. Por ser creyentes, o sea, lo mismo que pasa en ciencias, que yo lo viví, en el sentido de que se es buen científico si se es ateo, algo así. Entonces, la misma historia con el científico cristiano que es relegado por ser creyente, no porque su trabajo sea bueno o malo. Entonces, efectivamente necesitamos prepararnos para este tiempo que va a ser cada día más duro. Pero bueno, el Señor está con nosotros, o sea, esa es la buena noticia, es buena noticia, porque pues el Señor está con nosotros. Bueno, creo que ya tenemos que ir aterrizando. Si no hay alguna otra pregunta, pues nuevamente todavía no hemos terminado el capítulo 2. Ahora vamos a mirar qué fue lo que soñó Nabucodonosor y por qué es la profecía de las escrituras más tremenda que hay.